Bueno, pues a mí me gustaría primero hacer un poco de contexto histórico de lo que ha sido el salario mínimo, sobre todo en esta administración y las anteriores, en donde hace algunas décadas prácticamente cada estado tenía su salario mínimo. Era una gran diferencia el norte con el centro y el sur. Recordarás que hace una década teníamos tres salarios mínimos, tres áreas geográficas. En el 2014, si no me equivoco, se transforman y solamente quedaron dos áreas geográficas. Y en ese mismo año eh, lo que continúa es que se genera un solo salario mínimo general en todo el país, que es un proceso que sí es cierto, es real lo que comentas, las familias mexicanas muchas veces en un porcentaje muy alto no tienen un salario digno y bueno, pero todo es aunado a este proceso que quisiera ir teniendo en consecuencia. Inmediatamente de que se logra un salario mínimo general en el país, en el 2016 se conlleva lo que mencionaba Javier Chips, la desindexación del salario mínimo como unidad de medida. Y una vez hecho esto, se crea la unidad de medida y actualización, la UMA. Hay una ley que la reglamenta y que está sujeta al Índice Nacional de Precios al Consumidor, que bien dice Martiniano, luego no va aparejado los valores de los productos, que a veces son a nivel internacional, se alejan un poco de la inflación o viceversa y del propio salario. Son factores independientes que muchas veces no van concatenados con el crecimiento de un país o el desarrollo económico y social de un país. Una vez desindexado, se logra determinar que los créditos hipotecarios del Infonavit, del ISSSTE, quedaran fuera de lo que es el salario mínimo y se dejara de una manera libre. Y es entonces que podemos hacer como resumen que afortunadamente, digo afortunadamente, que aún falta mucho por hacer, el salario mínimo en lo que va del 2013 al 1 de enero de 2018, que es cuando tuvo un aumento más significativo en lo que va de ese sexenio, ha tenido una recuperación del 19.6%. Este aumento no se había dado en más de 48 años, hablando de la necesidad que el gobierno federal observó de que tenía que hacerse, pero tiene que ser un proceso. ¿Por qué? Y me explico por qué. Cuando el salario mínimo sube, aumentan muchas cosas. Este último aumento que hubo y que fue en diciembre, que debería ser en enero, se crea un monto independiente de recuperación, el cual le da al salario 5 pesos de manera directa. Y la Comisión Nacional de Salarios le otorga el 3.9% de aumento y queda en 88.64, si no me equivoco, cuando estaba en 80.04. Y hablando de la UMA ahorita está en 80.66, si no me equivoco, mucho menos que lo que es el salario mínimo actualmente. Es decir, hubo un aumento porcentual del 3.9. Y ese aumento, que cito, es el que se determina muchas veces en los convenios colectivos que manejan los sindicatos de trabajadores y es lo que aplican en las retabulaciones de esos convenios. Imaginemos que de un solo golpe le aumentemos al salario hasta un 10%. Es el aumento que tendría para los empresarios toda la planta laboral sindicalizada. Por eso bien mencionaba el vicepresidente de la Coparmex que debe seguir siendo paulatino este crecimiento. Si nos ponemos en el contexto mundial, estamos al lado de la primer potencia del mundo y siempre nos comparamos con la primer potencia del mundo que su salario por hora es superior a los 130 pesos, si no me equivoco. Canadá, su salario por hora es aún mayor, de 140 y tantos pesos por hora, pero son potencias mundiales.